Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este video, en el cual su servidora Karina Campos, en conjunto con mi compañera Daraisa Valencia, les presentaremos un análisis sobre la problemática de altos niveles de contaminación atmosférica en la Ciudad de México, a partir de un enfoque de derechos humanos. Bueno, nuestro video se compone de los siguientes apartados. Primeramente está el planteamiento del problema, la hipótesis, el marco teórico conceptual, los antecedentes y posteriormente se desarrollan 5 matrices que fueron elaboradas a partir de la investigación realizada. Finalmente, se encuentran los hallazgos y las conclusiones. Iniciando con el planteamiento del problema es el siguiente. La Ciudad de México enfrenta niveles de contaminación atmosférica que superan los límites recomendados por los organismos como la OMS, afectando a la salud de sus habitantes y vulnerando el derecho humano a un ambiente sano. Aunque México ha suscrito acuerdos internacionales como la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano y la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en el número 3 de salud y bienestar, la implementación efectiva de políticas ambientales sigue siendo limitada. Asimismo, se encuentra la hipótesis, la cual está planteada de la siguiente manera. La alta contaminación atmosférica en la Ciudad de México vulnera el derecho a un medio ambiente sano de la población, al superar los niveles permitidos de la calidad del aire, lo cual afecta negativamente la salud pública y el bienestar general de la población. Bueno, a continuación hablaremos del marco teórico conceptual. Iniciamos con los derechos humanos, los cuales son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de su raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos derechos corresponden a todas las personas sin distinción alguna. Aquí ya empezamos, por ejemplo, con el problema público con enfoque de derechos humanos. Este problema público, a diferencia del problema público que hemos venido abordando con anterioridad, deja de pensarse como la simple carencia de un bien o servicio que se puede llegar a solventar o cubrir con, por ejemplo, alguna transferencia monetaria o el reparto de algún insumo. Esto implica el reto de atender las problemáticas en tanto violaciones de un derecho humano, es decir, este problema público es directamente proporcional a la negación de un derecho humano. En este sentido, Cohen y Martínez, desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señalan que un problema abordable debe de cumplir con al menos 5 requisitos. Debe de ser acotado, empíricamente demostrable, también no considerarse como la ausencia de un servicio, debe sustentarse en un diagnóstico y además debe existir claridad sobre la población objetivo. Continuamos con las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. De acuerdo con Aguilar y Berrios, las políticas públicas con enfoque de derechos humanos son meramente las acciones del Estado orientadas a la prevención, la protección y garantía de todos y cada uno de los derechos y que de manera explícita se diseñan e implementan para precisamente cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales del Estado en cada una de las materias. Continuamos con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este se divide en dos, tratados universales o regionales y tratados generales o específicos. Continuamos entonces con los derechos económicos, sociales y culturales. De acuerdo con el libro Los derechos económicos, sociales y culturales exigibles y justiciables, establece que son derechos humanos vinculados específicamente a la satisfacción de necesidades básicas de las personas en ámbitos como el trabajo, la alimentación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la educación, la cultura, el agua y también el medio ambiente. Respecto a los antecedentes, se realizó un análisis de distintos artículos e investigaciones realizadas, de las cuales se destaca que la Ciudad de México ha enfrentado durante décadas un grave problema de contaminación atmosférica, cuya evolución ha estado estrechamente vinculada con su desarrollo urbano, demográfico e industrial.
Desde a mediados del siglo XX, el crecimiento acelerado de la población, así como el aumento exponencial del parque vehicular y la expansión industrial sin controles ambientales, provocaron una acumulación sostenida de contaminantes en la atmósfera. Esta situación se agravó debido a que la localización geográfica de la ciudad está enclavada en una cuenca rodeada de montañas, lo que limita significativamente la dispersión natural de contaminantes, especialmente durante la temporada seca o cuando se presentan fenómenos de inversión térmica. Por otra parte, en la década de 1980, la Ciudad de México fue reconocida como una de las ciudades más contaminadas del mundo. La calidad del aire alcanzó niveles críticos, con concentraciones extremadamente altas de ozono, partículas suspendidas, monóxido de carbono, dióxido de azufre. Y para el año 1992, la Organización de las Naciones Unidas llegó a calificarla como la ciudad más contaminada del planeta, lo que puso en evidencia la urgencia de implementación de políticas públicas ambientales que fueran un poco más robustas. Asimismo, como respuesta a esta problemática, se implementó el primer programa de gestión para mejorar la calidad del aire en el Valle de México, el ProAire. Esto fue en el año 1990. Este programa marcó un parteaguas en la política ambiental urbana del país, ya que pues incluía medidas como la creación del sistema de monitoreo atmosférico, el CIMAT, la introducción del programa Hoy no circula, el establecimiento de normas más estrictas para combustibles y la conversión de tecnologías industriales, así como la modernización del transporte público. Desde entonces, el ProAire ha sido renovado en distintos periodos, adaptando pues nuevas estrategias dependiendo de las condiciones de la población y del ambiente. Bueno, a partir de aquí comenzaremos a explicar los distintos cuadros analíticos que elaboramos dentro de este trabajo. Iniciamos con la primer matriz donde abordaremos la normativa internacional, nacional y estatal que consideramos se encuentra vinculada con el derecho humano que nosotros elegimos y que está directamente relacionado con el problema que ya hemos mencionado al inicio de esta presentación. El derecho humano es derecho a un medio ambiente sano. Dentro de la normativa internacional encontramos la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano en el año 1972, pero que aún se encuentra vigente. En el aspecto de obligaciones se menciona que el hombre tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Respecto a los principios rectores, el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuados en un medio ambiente de calidad, tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar. Continuamos con la normativa nacional. Aquí, en primer lugar, se aborda el artículo cuarto constitucional, donde se menciona que toda persona tiene el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Dentro de sus obligaciones, el Estado garantiza el respeto a este derecho y además el daño y el deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Siguiendo con la normativa nacional, también está la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, específicamente en el artículo 110. Dentro de sus elementos esenciales se menciona que la calidad del aire debe de ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y regiones del país. Además, que las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales, naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas. Esto para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. Continuamos igual con la Ley General del Equilibrio Ecológico, pero esta vez con el artículo 111. Dentro de sus obligaciones está el expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan por contaminante y por fuente de contaminación, también los niveles máximos permisibles de emisiones de olores, gases, así como también de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera.
También está el promover y apoyar técnicamente a los gobiernos locales en la formulación y aplicación de programas de gestión de calidad del aire. Respecto a los principios de aplicación, se encuentra el promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes la aplicación de nuevas tecnologías con el propósito de reducir sus emisiones a la atmósfera. Y por último está los principios transversales, en donde se encuentra el aprobar los programas de gestión de calidad del aire elaborados por los gobiernos locales para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas respectivas. Continuamos con la normativa estatal. En esta se menciona la Constitución Política de la Ciudad de México, específicamente el artículo 16, donde se menciona por obligaciones que las autoridades adoptarán medidas para poder garantizar la protección de la atmósfera. También las medidas se respetarán de acuerdo con los derechos humanos y las autoridades también deben de garantizar el derecho a un medio ambiente sano. En sus principios de aplicación se menciona que se impedirá la contaminación del aire, se fomentará la adopción de patrones de producción y consumo sustentables compatibles con respeto a los ciclos vitales de la naturaleza. En esta segunda matriz se vuelve a plantear el problema público, el cual, como ya lo había mencionado al inicio, es los altos niveles de contaminación atmosférica en la Ciudad de México, en el cual pudimos observar que existe una falta de difusión de información sobre los servicios de monitoreo del aire y la regulación de emisiones. Asimismo, pudimos observar que no hay políticas públicas intersectoriales que pues permitan mejorar la calidad del transporte público, generar más áreas verdes y desarrollar y reforzar las energías renovables. Como ya había mencionado anteriormente mi compañera Daraiza, el ser humano tiene derecho a gozar de un ambiente sano. Por lo tanto, ante esta situación se está generando una violación del derecho humano, ya que la población de la Ciudad de México no goza del derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y su bienestar. Asimismo, pudimos detectar que existe carencia en las medidas efectivas para el control ambiental y falta de mecanismos para el cumplimiento de las normas y reglamentos, lo que provoca que haya mayor contaminación atmosférica. Sin embargo, no solo queda hasta ahí, ya que pues el hecho de que haya un aumento en la contaminación atmosférica también provoca que haya un incremento en las enfermedades de diversos tipos, como las respiratorias, las cardiovasculares o del sistema nervioso. Para ello y para este análisis nos basamos en la población de la Ciudad de México. En cuestión a la situación real y no teórica, con base en las investigaciones que pudimos consultar, la Ciudad de México presenta recurrentemente niveles altos de partículas PM 2.5, las cuales pues son uno de los principales contaminantes atmosféricos y pueden provenir pues de diversas fuentes. Estas pueden ser naturales o antropogénicas. También existe un fuerte nivel de ozono que pues provoca que haya mayor contaminación atmosférica. Bueno, en esta matriz que se explicará a continuación, se abordarán los antecedentes, las metas a corto, mediano y largo plazo, también los actores, las áreas de oportunidad respecto al programa que nosotros encontramos sobre el problema que hemos planteado, que es la alta contaminación atmosférica en la Ciudad de México. Este programa se llama ProAire, que es el instrumento marco de la política de gestión de la calidad del aire en un estado o región, en el que se refleja la distribución y coordinación de atribuciones de los tres órdenes de gobierno bajo la dirección de la autoridad ambiental local. Como se menciona precisamente aquí, este ProAire no solamente se encuentra en la zona metropolitana del Valle de México, sino que también hay ProAire en distintos estados del país, como por ejemplo también hay uno aquí en el Estado de México. Entonces, iniciamos abordando los cambios en las reglas de operación del ProAire. En la primera edición del ProAire, en el año
2013 su enfoque fue sobre todo brindar un marco más conceptual y metodológico para la elaboración del ProAire, puntualizando la reducción de emisiones contaminantes y el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que había al respecto. En este, pues solamente se realizaba un diagnóstico de la calidad del aire, la elaboración de un inventario de emisiones, la identificación de las principales fuentes contaminantes y se daban solamente una serie de propuestas o recomendaciones que podían servir para la mejora de la calidad del aire. En la segunda edición del año 2016 se contó con un enfoque de actualizar y retroalimentar la guía anterior, sumando nuevas experiencias en el desarrollo de ProAire en los últimos años. Y en esta pues se incluye el fortalecimiento, por ejemplo, del marco jurídico y normativo como para que fuera más robusto y también el énfasis en la participación ciudadana y la protección a la salud. Y por último se encuentra la tercera edición, que bueno, es entre comillas la más reciente del año 2022. En esta, pues su enfoque se basa en proporcionar apoyo principalmente técnico a las autoridades locales por medio de la descripción de características y enfoques que debe incluir el desarrollo de los ProAire con una visión de corto, mediano y largo plazo. En esta, pues ya se da el establecimiento, por ejemplo, de los mecanismos de evaluación y también de seguimiento que incluyen indicadores y metas ya programadas y que se deben seguir. Además, también pues se da la creación de un grupo interdisciplinario de gestión de la calidad del aire para coordinar esfuerzos entre distintos actores que se pueden involucrar. Respecto a las evaluaciones existentes del ProAire, no encontramos evaluaciones externas y solamente se encontró una evaluación interna que se hace y esta pues es la guía de seguimiento y evaluación de ProAire. En esta como que te dan los parámetros que se deben de seguir para realizar una evaluación de un ProAire. Su propósito es proporcionar a las autoridades locales una herramienta metodológica para evaluar y dar seguimiento a los programas ProAire asegurando su efectividad y cumplimiento de objetivos. Los componentes claves de esta evaluación son la definición de indicadores de desempeño, el establecimiento de mecanismos de reporte y seguimiento institucional y el fomento de la participación ciudadana en el proceso de evaluación. Respecto a la institucionalización de las recomendaciones, como ya se mencionó anteriormente, se dio la creación de este grupo interdisciplinario de gestión de calidad del aire, se dio una vinculación con instrumentos de política pública y normativa y también hubo mecanismos de seguimiento y evaluación. En las metas a corto plazo encontramos, por ejemplo, el objetivo 3, que es mejorar los procesos de comunicación de riesgos y proteger la salud de la población. En esta, su propósito es integrar una estrategia integral de comunicación e implementar acciones que sean dirigidas a proteger la salud de la población a través de cambios en la regulación ambiental, programas de contingencia ambientales y la gestión de información en la salud y también la calidad del aire. Está el objetivo 4 también, que es fortalecer mecanismos de seguimiento institucional, financiamiento y coordinación metropolitana. Su propósito es facilitar la implementación del ProAire a través de mecanismos y sistemas para la evaluación, reporte y seguimiento institucional, el financiamiento de las distintas medidas y también la coordinación metropolitana. Como metas a mediano plazo tenemos el objetivo 6, que es fomentar la investigación científica para informar el desarrollo, implementación y evaluación del ProAire. En este su propósito es promover la colaboración científica entre el sector académico, las dependencias gubernamentales y esto con el fin de elaborar estudios que puedan apoyar al desarrollo, implementación y evaluación de políticas de gestión de la calidad del aire. También a mediano plazo se encuentra el objetivo 7, que es promover la actualización de marcos normativos para la gestión de la calidad del aire. Su propósito es actualizar normas y regulaciones que permitan controlar las emisiones de sectores prioritarios y mejorar así la gestión de la calidad del aire. Y como metas a largo plazo tenemos tres. Está en primer lugar pues el objetivo 1,
que ya es en sí reducir las emisiones de fuentes y categorías contaminantes prioritarias. En esta, pues su propósito es mitigar las emisiones de partículas suspendidas y precursores del O3, al ser estos los contaminantes que afectan principalmente la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. Y también pues las metas de reducción de emisiones respecto a un escenario tendencial hasta el 2030. El objetivo 2 es reducir las concentraciones de partículas y ozono, en donde su propósito es reducir los valores máximos de concentraciones de ozono al año 2030 y reducir la concentración promedio de las partículas PM10 y PM2.5. Y por último, el objetivo 2.5, que es ampliar el monitoreo ambiental de la calidad del aire, es decir, pues mejorar el monitoreo de la calidad del aire contaminantes normados y precursores en la zona metropolitana del Valle de México. Continuamos con los indicadores cuantitativos. Nosotros consideramos que estos indicadores podrían ser el porcentaje de disminución de emisiones por contaminantes, también el número de acciones implementadas, el número de normativas que han sido o van a ser actualizadas y también el cumplimiento de medidas por año respecto a, por ejemplo, estas metas que se han mencionado anteriormente. Las autoridades participantes de cada meta y cumplimiento de indicadores son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los gobiernos estatales, que no solamente se limita a la Ciudad de México, sino también a los estados que colindan con ella, como sería el Estado de México, Hidalgo o incluso Puebla. También las alcaldías y municipios, la Comisión Ambiental de la Megalópolis y la participación de la sociedad civil, academia y sector privado en la elaboración y también en la implementación. Los vacíos, contradicciones y ventanas de oportunidad que nosotros hemos identificado es primero la desactualización de las normas oficiales mexicanas, pues muchas de estas normas ambientales que regulan emisiones contaminantes están desfasadas respecto a los límites recomendados, por ejemplo, por la OMS. También la falta de armonización entre leyes federales y estatales, pues existen inconsistencias y vacíos entre las normas federales y las regulaciones estatales y las municipales. Esto pues obviamente impide que haya una coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno, especialmente por ejemplo en acciones de verificación, sanción y control de emisiones. También se encuentra la debilidad en la implementación y cumplimiento normativo. La aplicación de este marco regulatorio es desigual, pues por ejemplo en muchas ocasiones estas fuentes emisoras son grandes corporaciones que llegan a operar sin permisos o sin cumplir con la normatividad ya establecida. También pues la falta de mecanismos vinculantes y presupuesto etiquetado. Las medidas propuestas requieren también de coordinación interinstitucional sostenida y de recursos financieros específicos. Se encuentra también la ausencia de instrumentos jurídicos para la coordinación metropolitana obligatoria. Esta podría ir más enfocada como a una propuesta de gobernanza interinstitucional, con la que aún no se cuenta y que estos instrumentos normativos pudieran hacer obligatoria, por ejemplo, la coordinación entre municipios y estados, que no se deje como en una simple propuesta. Por consiguiente, se muestra la matriz de procesos organizacionales e institucionales. En esta matriz se realizó un análisis sobre los pros y contras tanto organizacionales como institucionales. Bueno, para iniciar empezaremos con los pros organizacionales, en los cuales se pudieron identificar que hay existencia de estructuras de regulación y orden como la SEDEMA, la Semarnat y el CAME, así como programas de contingencias ambientales que permiten dar respuestas institucionales, como el Hoy No Circula, ProAire, Programa para la Contingencia Ambiental, etcétera. Dentro de los contras organizacionales, se pudo observar que la coordinación es limitada entre los niveles de gobierno y sector privado. El sector privado, en especial industrias con altas emisiones y el transporte automotor particular y comercial,
ya que estos no son siempre incluidos de manera efectiva en el diseño o implementación de políticas ambientales. Asimismo, también existe una alta jerarquización que impide adaptabilidad local. El diseño institucional de las políticas ambientales en la Ciudad de México se caracteriza por una estructura altamente jerárquica, en el que las decisiones se toman pues principalmente desde los niveles centrales del gobierno, con escasa participación de las alcaldías y comunidades locales. Posteriormente se encuentra la participación ciudadana limitada. Aunque existen mecanismos de consulta pública, audiencias o consejos consultivos, en muchos casos estos espacios son meramente formales, sin incidencia real en la toma de decisiones. Esto genera una desconexión entre las políticas implementadas y las necesidades, percepciones y propuestas de las comunidades directamente afectadas por la contaminación atmosférica. Dentro de este análisis se retomó los acuerdos político-administrativos, los APAs, en los cuales pudimos detectar a los siguientes actores. Dentro de los actores públicos está la SEDEMA, la Semarnat, el CAME, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno federal, además de actores privados, que principalmente es el sector industrial y la ciudadanía. Esto a partir de que las prácticas individuales de movilidad, el consumo energético y gestión de residuos también cuentan con factores de presión ambiental. Aunque no son una organización formal, las decisiones cotidianas de millones de personas generan efectos agregados. En esto se puede observar que también existe una coordinación horizontal. El grado de coordinación horizontal es fragmentado, pues aunque existen espacios formales para la cooperación interinstitucional del mismo nivel de gobierno, por ejemplo, eh, CAME o los comités técnicos de ProAire son un resultado de esto. Sin embargo, pues en la práctica, entre las distintas dependencias, es débil, descoordinada o incluso contradictoria su cooperación y su organización. Otro ejemplo es, mientras la Secretaría de Medio Ambiente puede impulsar programas de reducción de emisiones vehiculares, otras dependencias como la Secretaría de Movilidad o la Secretaría de Obras y Servicios pueden implementar obras políticas que favorecen el uso de automóvil privado, como ampliaciones de avenidas o estacionamiento público, debilitando el mensaje y el impacto de las estrategias ambientales. Por otro lado, se encuentra la coordinación vertical, la cual pues tiene un grado de atomización específicamente en la práctica. Aunque no se cuenta con niveles de gobierno específicamente pues fragmentados, sí existe una integración formal. Sin embargo, pues en términos normativos, un marco legal que define claramente las responsabilidades de las instituciones de cada nivel no siempre es efectivo, ya que pues en la práctica la integración y coordinación no siempre conllevan a una implementación eficaz y eficiente, los cuales generan pues vacíos operativos. Además, la falta de mecanismos que se vinculen entre sí provoca que las acciones se fragmenten o que existan contradicciones políticas, como ya lo mencionaba anteriormente. Pasando con la siguiente columna, están los pros y contras institucionales. En este, en este apartado, pues iniciaremos con los pros institucionales, ya que pues existen normas y programas ambientales vigentes como el programa Hoy no circula o la norma 076 de la Semarnat, la cual establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes de vehículos nuevos. También pues existen sistemas públicos de monitoreo sobre la calidad de tiempo sobre la calidad del tiempo del aire en tiempo real. Sin embargo, pues en este caso son más contras institucionales, ya que pues existe un bajo cumplimiento de las normas ambientales y sanciones laxas. A pesar de que estas normas están bien definidas, en la práctica su aplicación es débil. Por otro lado, las sanciones de tipo económico suelen ser poco significativas, provocando un bajo impacto. En segundo lugar está el transporte público obsoleto, ya que pues la falta de inversión sostenida en la modernización y electrificación del transporte colectivo
especialmente en zonas periféricas, obliga a los ciudadanos a depender de un automóvil particular. Esto no solo aumenta las emisiones de gases contaminantes, sino que contribuye a la gestión vial, agravando los niveles de ozono y otros contaminantes. Y en tercer lugar está la coordinación metropolitana deficiente. Existen diferencias en las capacidades, prioridades y normativas de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México como Hidalgo, Puebla y Morelos, todos estos dentro de la zona metropolitana del Valle de México. Esto provoca que la falta de mecanismos efectivos y vinculantes de coordinación intergubernamental impiden implementar políticas integrales de calidad del aire. Por ejemplo, mientras un municipio puede reforzar el control vehicular, otro puede relajar sus verificaciones, neutralizando el impacto regional. El otro apartado que se presenta en la pantalla de la matriz, la tercera columna, habla sobre las reglas claras. Bueno, en esta cuestión, las reglas relacionadas con la calidad del aire están formalizadas en una serie de normas oficiales mexicanas y reglamentos ambientales que constituyen el marco jurídico de actuación para el control de la contaminación atmosférica, entre ellas la norma 156 de la Semarnat. Es particularmente relevante, ya que regula los límites de emisión de compuestos orgánicos volátiles en estaciones de servicio como gasolineras, siendo estos uno de los sectores que contribuye significativamente a la contaminación atmosférica. Además de esta norma, existen otros instrumentos jurídicos como la norma 085, también de la Semarnat, la cual pues es para emisiones de fuentes fijas que queman combustibles fósiles. Estos marcos normativos constituyen reglas claras y técnicamente fundamentadas, pero su impacto real depende de su implementación efectiva, monitoreo constante y la voluntad política para hacer cumplir las sanciones. En muchos casos, la existencia de la norma no garantiza su aplicación debido a problemas estructurales como fiscalización o corrupción administrativa. Por otro lado, dentro de este panorama, son muy importantes las costumbres, ya que uno de los mayores desafíos en la lucha contra la contaminación atmosférica en la Ciudad de México tiene que ver con costumbres sociales profundamente arraigadas, que refuerzan comportamientos nocivos para el medio ambiente. Entre las costumbres destaca pues el uso preferente del automóvil particular, percibido como un símbolo de estatus, comodidad y seguridad frente al transporte público que suele ser deficiente, inseguro e incómodo. Esta preferencia cultural refuerza un modelo urbano disperso y dependiente del vehículo privado, lo que genera pues más emisiones de gases contaminantes y empeora la calidad del aire. Muchas personas no relacionan sus acciones cotidianas con los impactos en la salud pública y el medio ambiente. Esta desconexión cultural reduce la efectividad de las campañas gubernamentales y reduce también la presión social necesaria para exigir políticas ambientales más ambiciosas. Finalmente, en la última columna se encuentran las reglas que favorecen a los derechos humanos. En este caso, está la Constitución de la Ciudad de México, en la que se estipula el derecho al ambiente sano. Cabe destacar que pues la Constitución pues es a nivel local. En el ámbito federal está la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual pues establece los principios de política ambiental, incluyendo la prevención de la contaminación del aire, como responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto. Para finalizar con esta matriz se encuentran los últimos dos apartados que se presentan en la pantalla, en los cuales se planea identificar qué vinculación directa tiene nuestro derecho que hemos estado tratando con otros derechos. Bueno, para esto identificamos el primero, que es el derecho a la salud. La contaminación atmosférica afecta directamente el ejercicio del derecho a la salud, establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Diversos estudios han documentado que la exposición a contaminantes como el ozono, las partículas PM2.5 y PM10 están relacionados con el aumento en enfermedades respiratorias, cardiovasculares y han llegado a provocar hasta cáncer pulmonar. Por tanto, el deterioro de la calidad del aire constituye una violación estructural y sistemática a este derecho. En segundo lugar, se encuentra el derecho a la movilidad segura y sustentable. La contaminación del aire está estrechamente vinculada con la forma en que las personas se mueven por la ciudad. Cuando las autoridades no garantizan un transporte público limpio, eficiente y seguro, se fomenta el uso del automóvil, lo que agrava la emisión de contaminantes y excluye a quienes no pueden acceder a este medio de transporte. Esta situación vulnera el derecho a la movilidad establecido en la Constitución de la Ciudad de México y en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ya que limita el acceso equitativo a servicios, espacios y oportunidades económicas. Y ya, en la última columna se encuentra la alineación con los ODS. Si bien pues tiene una estrecha vinculación con el Objetivo de Desarrollo Sustentable, número 3, salud y bienestar, especialmente con la meta 3.9, la cual pues menciona que para 2030 se planea reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Asimismo, también se encuentra vinculada con el ODS número 11, ciudades y comunidades sostenibles, con la meta 11.6. Para 2030 se planea reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de residuos. Bueno, finalmente nos encontramos con la última matriz. Esta va más enfocada a la evaluación, específicamente del programa que elegimos, ProAire, y pues en un primer momento abordaremos el grado de cumplimiento de la normativa internacional. Para medir y saber el grado de cumplimiento que está teniendo este programa, al menos dentro de la normativa internacional, optamos por tomar los principios macro sobre los derechos humanos y el medio ambiente del año 2018. Estos principios establecen las obligaciones básicas que deben de cumplir los estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos en relación con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Las obligaciones se clasifican en tres categorías principales, que son procesales, sustantivas y especiales. Respecto a las obligaciones procesales, establecimos que el nivel de cumplimiento es parcial, pues como aspectos positivos tienen que la publicación de documentos y planes, por ejemplo, dentro del ProAire, cuenta con informes, diagnósticos y evaluación que son públicos en línea y que pues cualquier persona puede consultar. También el monitoreo de la calidad del aire, por ejemplo, la red de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México proporciona datos actualizados. Sin embargo, a veces muchas personas desconocen que existe este monitoreo de la calidad del aire. En cuanto a las áreas de mejora, se encuentra la participación ciudadana limitada, pues aunque hay justamente mecanismos de consulta, estos no siempre resultan ser accesibles ni influyentes, por ejemplo, en la toma de decisiones y tampoco al momento de la elaboración del ProAire. La transparencia operativa, pues muchos ciudadanos no conocen realmente las medidas específicas del programa ni tienen canales efectivos como para opinar o exigir el cumplimiento de los objetivos que establece. Y pues también la accesibilidad de la información. A veces los datos son técnicos y poco comprensibles para el público en general, por ejemplo, con las partículas PM10 o PM2.5. En cuanto a las obligaciones sustantivas, el nivel de cumplimiento en realidad es bajo,
Las áreas de mejora que identificamos fue, en primer lugar, la coordinación institucional, pues existe poca coordinación institucional entre los distintos niveles de gobierno, lo que puede llegar a dificultar una implementación eficiente y adecuada del PROAIRE, y justamente esto ya se había mencionado anteriormente. También otra área de mejora es la débil fiscalización que tiene, pues aunque tienen un fundamento jurídico y marco normativo que está bien establecido y es robusto, en la guía, por ejemplo, de elaboración del PROAIRE, el cumplimiento normativo en la práctica es otro caso completamente distinto. Por ejemplo, por parte de las industrias o vehículos contaminantes, no siempre se llega a vigilar ni tampoco a sancionar de manera adecuada o como se debería hacer. Los aspectos negativos de esto es que pues aún persisten los niveles críticos de contaminación. A pesar de la existencia de este programa, los niveles de ozono, las partículas PM, siguen superando los límites que son recomendados por la OMS. También el impacto insuficiente que tiene en la salud pública y es aquí donde, por ejemplo, se encuentra vulnerado el derecho a gozar de un ambiente sano y sobre todo en zonas populares o de alta circulación vehicular dentro de la Ciudad de México. Y por último, dentro de las obligaciones especiales, el nivel de cumplimiento es muy bajo. Las áreas de mejora que tiene y que consideramos son el reconocimiento general de la vulnerabilidad, pues si bien en el PROAIRE sí se da como ese reconocimiento e incluso se menciona, no llega a más que a quedarse en simplemente su declaración del PROAIRE y pues también hay una ausencia de indicadores de equidad ambiental, pues no se establecen metas dedicadas específicamente a medir si las acciones del programa realmente están teniendo impacto y están beneficiando a quienes más lo necesitan. Continuando con esta matriz de evaluación, por consiguiente se aborda el alcance y vinculación con otros derechos humanos. Con base en el diagnóstico y programa de derechos humanos de la Ciudad de México, el cual se basa en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, principalmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los derechos con los que se encontró vinculación son los siguientes. En primer lugar, el derecho a la salud. La contaminación atmosférica es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. En segundo lugar está el derecho a la información. Para que las personas puedan proteger su salud y exigir políticas adecuadas, deben tener acceso a datos ambientales y poder participar en las decisiones. En tercer lugar está el derecho a la igualdad y no discriminación, ya que las comunidades más pobres suelen vivir en zonas con mayor exposición a fuentes contaminantes y son a las que menos se les presta atención al momento de la elaboración e implementación de programas ambientales. Y por último está el derecho a la movilidad, ya que se debe garantizar el derecho a la movilidad y circulación a través de un sistema de transportes públicos accesibles a todas las personas, siguiendo un plan de desplazamiento urbano y con base en medios de transporte adecuados a las diferentes necesidades sociales y ambientales. Y finalmente, a partir de la evaluación realizada anteriormente, se presentan pues algunas recomendaciones de mejora. La número uno es fortalecer el derecho al acceso a la información. Como recomendación tenemos garantizar información clara, accesible y oportuna sobre riesgos ambientales, emisiones y avances del programa, estableciendo pues mecanismos efectivos de participación comunitaria y que estos tengan consultas previas. El número dos es reforzar el cumplimiento de estándares sustantivos de calidad del aire. La recomendación es alinear los límites máximos permisibles de contaminantes a los estándares de la OMS, monitoreando y sancionando con rigor a industrias y vehículos altamente contaminantes. El número tres es establecer sistemas eficaces de rendición de cuentas. Como recomendación, crear un sistema ciudadano de vigilancia ambiental con facultades de seguimiento y denuncia principalmente, estableciendo instrumentos accesibles para reclamos por violaciones al derecho a un ambiente sano. Y el cuarto es adoptar medidas interseccionales y territoriales.
Esto a fin de identificar zonas y poblaciones más afectadas por la contaminación y asignarles recursos preferenciales, en las que se desarrollen acciones focalizadas por alcaldía, tomando en cuenta pues la pobreza, densidad y exposición ambiental, así como coordinar ProAire con otras políticas como vivienda, salud, movilidad, seguridad, para generar respuestas integrales. Bueno, a partir del análisis integral de las 5 matrices, desarrolladas y explicadas anteriormente en torno al problema de los altos niveles de contaminación atmosférica, específicamente en la Ciudad de México, se identificaron los siguientes hallazgos clave. En primer lugar, pues están las obligaciones normativas, tanto internacionales como nacionales y estatales, en donde se constató que pues existe un marco normativo sólido que pues reconoce el derecho a un medio ambiente sano, tanto en tratados internacionales como en este caso pues es la Declaración de Estocolmo, también en el marco legal nacional que se ve establecido en el artículo cuarto constitucional y por último pues también en el ámbito estatal con la Constitución de la Ciudad de México. El cumplimiento aún así no ha sido efectivo de estas disposiciones y me atrevería a decir es limitado, pues por ejemplo, las principales barreras identificadas dentro de esto es que hay falta de implementación, también la escasa fiscalización, la desactualización de normas, la ausencia de mecanismos jurídicos y que estos estén vinculados directamente para sancionar el incumplimiento de los mismos. Como segundo punto, pues tenemos, por ejemplo, la caracterización del problema público con enfoque de derechos humanos. Se identificó que la contaminación atmosférica sí constituye una violación estructural al derecho a un medio ambiente sano, también al derecho a la salud y al derecho a la movilidad segura y sustentable. Específicamente la población de la Ciudad de México pues no está accediendo plenamente a condiciones ambientales adecuadas y esto puede llegar a derivar en afectaciones directas a la salud, especialmente en zonas con mayor concentración vehicular e industrial, ¿no? El problema pues persiste debido también a la carencia de, consideramos nosotros, infraestructura verde, un sistema de transporte limpio y eficiente y también la limitada regulación que hay de las emisiones contaminantes. Como tercer punto, pues tenemos el análisis de políticas públicas e institucionalidad, específicamente en el programa ProAire. El programa ProAire en sí representa el principal instrumento de política pública para mejorar la calidad del aire, no solamente en la Ciudad de México, sino considero en el país. Y se destacan avances en términos, por ejemplo, de diagnóstico, planificación y establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, pues su efectividad como que se está viendo muy comprometida, por ejemplo, por la debilidad en la coordinación entre las instituciones y también la falta de actualización en las normas y la ausencia de mecanismos claros de seguimiento y rendición de cuentas. Como cuarto punto, pues tenemos el análisis organizacional e institucional, donde se identificaron como fortalezas, pues la existencia de normas técnicas, programas como Hoy no circula y pues también una red pública de monitoreo atmosférico, aunque cabe mencionar pues a veces las personas ni siquiera saben que existen estas redes de monitoreo y que se pueden consultar en internet en cualquier momento y que se actualizan constantemente. Pues precisamente se encontraron limitaciones significativas, como por ejemplo la débil coordinación entre las dependencias, la jerarquización excesiva de decisiones, la limitada participación ciudadana y también la fragmentación en la implementación de las políticas. De la misma manera, pues se pudo observar que las costumbres sociales, como por ejemplo la preferencia por utilizar automóvil particular por encima del transporte público, también refuerzan patrones de contaminación difíciles de revertir sin una estrategia cultural realmente de fondo. Y por último, pues está la evaluación de obligaciones estatales procesuales, sustantivas y especiales.
Como lo pudimos ver anteriormente en la matriz, pues, por ejemplo, respecto a las obligaciones procesales, se identificó un cumplimiento parcial, ya que si bien existen diagnósticos y mecanismos de monitoreo, la participación ciudadana en realidad es limitada y los canales de información no siempre son accesibles ni comprensibles respecto a la información que están otorgando. En cuanto a las obligaciones sustantivas, pues el cumplimiento es bajo, pues estas normas no se aplican de manera eficaz ni se sancionan las violaciones que pueden llegar a cometer a las mismas. Y finalmente, el cumplimiento de las obligaciones especiales es completamente bajo, dado que no se reconocen ni se priorizan las necesidades de los grupos vulnerables y que pueden ser más susceptibles, en este caso, a enfermedades, como es el caso de los niños o los adultos mayores y pues también personas que viven en zonas de alta exposición de contaminante. Para finalizar con este trabajo, les presentaremos las conclusiones a las que llegamos en conjunto con mi compañera Daraiza. La contaminación atmosférica en la Ciudad de México es una violación directa al derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido tanto en la legislación nacional como en los tratados internacionales. Además de que esta problemática no solo compromete la calidad del aire, sino que también afecta de forma directa otros derechos fundamentales como la salud, la movilidad y la igualdad, impactando de manera más severa a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. A pesar de contar con un marco normativo e institucional que establece la obligación del Estado de garantizar condiciones ambientales adecuadas, su aplicación ha resultado insuficiente. La falta de actualización de las normas, la escasa fiscalización de su cumplimiento, la débil coordinación entre distintos niveles de gobierno y la ausencia de mecanismos vinculantes para hacer efectiva la rendición de cuentas han limitado significativamente la capacidad de respuesta institucional ante esta crisis ambiental. Respecto al programa ProAire, presenta un avance relevante en cuanto a la planificación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad del aire. Sin embargo, presenta muchas limitaciones en su implementación. Entre ellas destacan la fragmentación de responsabilidades, la baja participación ciudadana en la toma de decisiones y la falta de acciones focalizadas para atender las desigualdades ambientales que enfrentan los sectores específicos de la población. Por otro lado, la respuesta institucional mantiene un enfoque tecnocrático y centralizado, con estructuras jerárquicas que dificultan la adaptabilidad local y una escasa articulación con las comunidades afectadas. Además, las costumbres sociales profundamente arraigadas, como la preferencia del uso del automóvil, refuerzan estos patrones insostenibles de movilidad y consumo energético, que pues agravan la contaminación y desafían la efectividad de las políticas públicas actuales. Bueno, pues frente a esta situación se vuelve indispensable avanzar hacia políticas ambientales con un enfoque de derechos humanos, en las que se articulen pues políticas multisectoriales, que se fortalezca la participación ciudadana, se actualicen las normas conforme a los estándares internacionales y priorice la atención en zonas y poblaciones más vulnerables. En definitiva, la contaminación atmosférica en la Ciudad de México no es únicamente un problema ambiental, sino una deuda estructural del Estado con el cumplimiento de los derechos humanos, cuya solución pues exige normas y políticas urgentes, integrales y sostenibles para garantizar una vida digna a la población. Bueno, pues por el momento es todo. Esperemos si les haya agradado nuestro video. Muchas gracias por su atención.